La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar con el Evangelio, no con el Evangelio, sino con la epístola a los Hebreos de Pablo de Tarso, pero con la exégesis gnóstica. Estamos mirando a través de un prisma muy especial, que es el prisma del gnosticismo, que no es este gnosticismo tan barroco como encontramos en algunos movimientos que son abundantes por internet, sino que apelamos al gnosticismo valentiniano, al de Teodoto, al de Heracleón, al de Marción inclusive, a todos aquellos, al de Ptolomeo, a todos aquellos que son del primer siglo o segundo siglo después de Cristo, ¿no? Y que hicieron una interpretación de estas mismas escrituras y de otras. Es decir, estaban evangelios como el de Tomás, que se encontró recientemente otra vez en Nag Hammadi, pero también tenían sus propios textos como el Evangelio de la Verdad, el Pistis Sophia. Sin embargo, estos gnósticos que manejaban este lenguaje de la gnosis, que es un lenguaje que trasciende, ¿no? Un pan cultural, que trasciende toda cultura, toda tradición, que puede, es una semilla que puede fructificar en cualquier cultura. Usted tira un gnóstico en el medio de China y espera 3 generaciones y va a tener toda una escuela gnóstica basada en la terminología china. Y tira un gnóstico, no sé, en el medio de los Andes, deja pasar 3 generaciones y va a tener todo una gnosis basada en las deidades andinas. Y pasa lo mismo con el cristianismo. Los movimientos gnósticos, hijos del neoplatonismo también, hijos de toda la cultura egipcia, babilónica, hindú inclusive, bueno, arraigaron en el mundo cristiano del primer siglo, mundo de un crisol de razas muy importante, y tomaron como base este cristianismo. Estamos siguiendo al libro de Elaine Pagels, llamado El Pablo Gnóstico, muy interesante y recomendable. Estamos en el capítulo 4, verso del 1 al 4 de Hebreos, carta de Pablo de Tarso a los Hebreos. Dice así, temamos, no sea que mientras la promesa de entrar en su descanso permanezca, cualquiera de nosotros parezca no ser adecuado. Nosotros, quienes creemos haber entrado en su descanso, según fue dicho,
y cita esta frase Pablo que dice: como dije en mi cólera, no entrarán en mi descanso, aunque sus obras estuvieran terminadas desde la fundación del cosmos, pues ha hablado en alguna parte del séptimo día, en esta forma, y cita de nuevo a Yahweh diciendo: y Dios descansó en el séptimo día por todas sus obras. Esto de no entrarán en mi descanso hace referencia a un salmo, si no me equivoco es el 94, que es un salmo que se usa mucho en la liturgia de las horas. Yo lo digo cada día, pero no me acordaba bien el número, que comienza diciendo: venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, alabándolo con cantos. Y en un momento dice esta frase como en mi cólera no entrarán en mi descanso, porque se sentía ofendido Yahweh de que los judíos del grupo de Moisés, una vez salidos de Egipto, en Masá y en Meribá, lo pusieran a prueba a Dios, como que desconfiaran de él, ¿no? Entonces se enfadó muchísimo y por eso les dijo: ahora esta generación me hastió, me tienen cansado y no entrarán en mi descanso. Entonces dice Lane: ya que los psíquicos, o sea los naturales, las personas que viven más acentuando ese lado mental, ese lado que la triple denominación de los tántricos es Pasu, Vira y Divya. Los Pasu son los que son como el ganado, son personas que viven para comer, dormir, trabajar y obtener algún placer inmediato. Luego están los Vira, que significa héroe, que son las personas de gran pasión, gente que quiere lograr cosas, que quiere meterse en mil aventuras, que quiere entender todo, que quiere, en última instancia, tener todo controlado, ¿no? Y conseguir y apropiarse. Entonces se apropian de el silencio de la meditación, se apropian de Dios, se apropian de... y si hay que comprarlo, hay que comprarlo, con más oraciones, con dinero, con lo que fuera, con esfuerzo. Mientras que la parte superior es conocida en el Tantra como los Divya, los divinos. Por eso digo que esta gnosis en la India toma esa forma, mientras que la gnosis dentro del mundo cristiano dividen a esos tres niveles en neumáticos, el superior, psíquicos, el intermedio, y eílicos, ¿no? O carnales, el inferior, o sárquicos también en griego. Entonces, dice que a los psíquicos, a los del medio, dice, ya que los psíquicos reciben tan solo una posibilidad para la salvación, como indica Heracleón, deben temer, entre comillas, no sea que no alcancen el descanso final. Lo que está diciendo es que si entendemos que estas tres divisiones de los seres humanos en espirituales, naturales y carnales, son tres divisiones que existen en nosotros, en cada uno. Esa parte natural nuestra, que es ambiciosa, que quiere apropiarse, que quiere conseguir a través del esfuerzo, que quiere superar, que quiere ser mejor que el otro, esa parte natural siempre está en riesgo de perderse. O sea, usted puede tener un atisbo, ¿no?, de lo neumático, del espíritu, de lo profundo del Cristo, y de repente se enganchó con mil cosas y lo distorsionó y lo mezcló con la filosofía de no sé quién y armó todo un lío y se convirtió eso, lo fagocitó, se lo engulló, lo mentalizó, lo volvió mente. Pasa mucho. A veces una experiencia mística es traducida por nuestra mente y es como vuelta espuria, es como si uno la malograra, la maltratara, ¿no? Como cuando uno tiene fíjese lo que le pasó a Tomás de Aquino, este gran teólogo del catolicismo, que escribió la Suma Teológica, que se suponía que tenía que tomar la filosofía de Aristóteles y demostrar con esa filosofía, un poco torciéndola para el lado cristiano, demostrar la existencia de Dios y demás, ¿no? Y lo hizo y muy bien. Y cuando estaba por acabarlo, el último volumen, tuvo una experiencia mientras daba misa y quedó colgado así, de una nube, quedó en babia. Y para cuando la gente lo miraba no entendía qué pasaba, se había quedado callado y así como si uno
mirando el cielo, ¿no? Como hombre mirando al sudeste. Y cuando recuperó su asistente, porque él era un gran maestro, su discípulo, le decía que termine la obra. Y él dijo, no, a mí no me interesa terminarla. Si lo que hice es como paja, es una porquería. De hecho, la quiero quemar. Y el discípulo no solo impidió que la quemase, sino que terminó el último volumen él, el discípulo, porque a Tomás de Aquino ni le interesó y murió poco tiempo después. Entonces, esta experiencia, cuando la tenemos, nos muestra que todo lo que con nuestra mente vamos elaborando, comparado con eso, es nada, no existe. Entonces, fíjese, como dice aquí, que los psíquicos, o sea, nuestra parte mental, durante nuestro lapso de vida, esta vida o todas las que puedan ocurrir, tiene una posibilidad de salvación, una posibilidad. ¿Posibilidad por qué? Porque si su mente se dispara para cualquier otra dirección, ya está. Usted podría ser ese Tomás de Aquino que se puso a escribir la Suma Teológica y en vez de pasarle esa experiencia, quizá le pasó, supóngase, pero enseguida usted dice para sus adentros, ¿te das cuenta qué genio que soy? Esta experiencia me pasó porque yo pensé estas cosas filosóficas tan profundamente. Soy especial y Dios me está tocando con su varita. Voy a terminar el último volumen y voy a ser el más importante filósofo católico. Claro, eso es haber perdido su oportunidad de salvación, ¿no? La parte neumática nuestra es una parte elegida, no necesita salvación. O sea, está ahí, al borde de ese silencio, es de la misma naturaleza, es como amigo de ese silencio, entonces no necesita más. Por eso Pablo de Tarso le llama los elegidos a esa parte nuestra. Más allá de que haya personas que sean más así, más espirituales, que tengan el acento ahí, y otras que lo tengan en lo psíquico. Nuestra parte psíquica es la parte mental, la que tiene una oportunidad de cambiar el paradigma, pero lo puede arruinar muy fácilmente. Y la parte carnal sería la parte no del cuerpo, sino de la mente más básica, más corporal. Esa no tiene redención. La redención apunta a su parte racional, a la parte de reflexión, a la parte que es capaz de cambiar el paradigma y favorecer la apertura hacia lo espiritual. Entonces, por eso recomienda temer a Dios. Normalmente uno dice temer a Dios y la gente dice, temer a Dios, eso es de otra época. Eso, ¿cómo vas a vivir con miedo? No. Este temor de Dios tiene un poco que ver con la humildad, con reconocerse poca cosa, comparado con. Entonces, cuando usted descubre, como Tomás de Aquino, que todo lo que usted había elaborado era una taradez, comparado con esa experiencia de 5 minutos que tuvo él, ese acto es el acto de temor a Dios. Es un temor reverencial, es como decir, me inclino ante la magnitud, pero desmesurada, comparado con esto que tengo yo acá. Entonces, por eso dice, es el demiurgo quien promete esta entrada en el descanso, porque recomienda Heracleón temer a Dios para no sea que uno no vaya a entrar al descanso final. El descanso final simplemente significa que nuestra mente pueda abrirse, cambiar su paradigma y abrirse a un paradigma que implica soltar la apropiación de las cosas y de las emociones y de las personas y depositar la felicidad en las metas y en lo que voy haciendo. Cambiar ese paradigma es entrar en el descanso final. Entonces dice, es el demiurgo, el ego, quien promete esta entrada en el descanso. Él mismo, a pesar de su natural tendencia para el trabajo, ¿no? Es decir, el ego está hecho para no parar. El ego en la India se le llama ahankar, que significa el hacedor cara de aham, de yo. Siempre está haciendo yo. Su ego, su función, es estar continuamente edificando el edificio de usted mismo, ¿no? Construyéndose, componiéndose, armándose. Entonces dice, él mismo, a pesar de su natural tendencia para el trabajo, bendice el Sabbat como el día de descanso de sus labores.
Es decir, el ego reconoce, tiene una parte, acuérdese que el ego no es una cosa malvada ni nada por el estilo, es un efecto de otros niveles más profundos que a su vez tienen su centro también. Entonces el ego es un centro de nuestra identidad personal, ¿no? De nuestra máscara, de nuestra persona. Entonces es un centro que no debería ser el centro de todo, debería ser simplemente un recurso que uno tiene, una herramienta y no el centro, o un centro de su ambiente, pero como si uno dijera, este gobernador es el centro de esa provincia. Bien, pero a su vez también tiene que acordarse ese gobernador que forma parte de un país. Por lo tanto, hay otro centro llamado el presidente. Si ese gobernador lo olvida, va a creer que él es el centro de todo lo que hay. Y ese es el error del ego. Entonces, hasta el ego reconoce el Sabbat como el descanso de sus labores. O sea, Dios creó 6 días y descansó 1. El ego crea, pero también reconoce que tiene que parar. O sea, su ego, mi ego, ¿no? Nuestro funcionamiento, nuestro antascarana, reconoce que necesita de vez en cuando, aunque sea una pizca de silencio, que sin eso estalla. Entonces reconocemos que tenemos que irnos de vacaciones, reconocemos que tenemos que parar de trabajar, reconocemos que tenemos que salir a dar una vuelta, parar de estudiar, algo de descanso. Hasta el ego lo reconoce. Dice, en contraste con el ego, con el demiurgo, el Padre no guarda el Sabbat. El Padre es el Abba, ¿no? Es el sí mismo. Acuérdese, el sí mismo, el centro de todo el movimiento de la autóada, del pleroma, del mundo divino, de lo espiritual. No guarda el Sabbat, sino que obra para el Hijo y a través del Hijo. Es decir, el silencio no necesita parar, porque es silencio. Lo que necesita parar es el músico que toca en la orquesta. De vez en cuando necesita descansar, pero el silencio no necesita descansar. El silencio no se cansa, porque no hace. El que hace es el que hace el ruido, la orquesta. Ese sí necesita descansar. Su ego necesita parar, pero su silencio es un silencio poderoso, vivo, ¿no? Es ese Abba, ese Dios que tiene a su vez a su Hijo, el Logos, el Cristo, como expresión. Eso tiene una energía tan grande porque no es personal, porque no es musical, es silencioso. Dice, así que los elegidos, los espirituales o nuestra dimensión espiritual que pertenecen al Padre, los gnósticos dicen que esa parte espiritual nuestra es de la materia del silencio, pertenecen al Padre. Tienen como el Salvador, como el Cristo, que continuar la obra de redención incluso en el Sabbat. Es decir, nuestra dimensión de silencio no para. O sea, usted puede trabajar, descansar, hacer más cosas, menos cosas, estar enfermo, estar sano, pero su silencio siempre está actuando, siempre está ahí. El Hijo, el Cristo que viene a redimir, que te viene a contar que la cuestión es morir, sacrificarte como ego, como ese Tomás de Aquino que murió. El viejo Tomás de Aquino, el que creía en la suma teológica, murió. Y ahora nació un nuevo Tomás de Aquino abierto al silencio, abierto a la experiencia mística. Bueno, la experiencia mística no necesita parar, pero el Tomás de Aquino anterior sí, se cansaba, tenía que descansar, se frustraba, se enfadaba, 1000 cosas. El nuevo Tomás de Aquino no, porque bebe de ese silencio, y ese silencio es inagotable, es un agua que nunca se gasta. El iniciado probablemente distinguiría el tono del demiurgo en los versos 3 y 5, o sea, 4.3, capítulo 4, verso 3 y capítulo 4, verso 5, donde jura en cólera negar a alguno su descanso. Es decir, está diciendo que aquí, en el capítulo 4, verso 3 y 4, es casi como que escuchamos la voz del ego, donde dice, pero nosotros, los que hemos creído, entramos al reposo porque como él dijo, y aquí viene la voz, dice así, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es decir, esas dos frases, los gnósticos la atribuyen no a Abba, el Dios trascendental, el silencio mismo, sino al ego, ¿no? Al ego. Hacen siempre este juego los gnósticos.
cuando vamos leyendo la Escritura, cuando se habla de ese Dios celoso, castigador, es el ego simplemente, que no es que tenga que morir ni nada, simplemente es algo que no tiene una visión del todo, se queda con una partecita, es muy del ámbito de la mente. Dice Pablo, ¿dónde estábamos? Aquí. Ahora vamos al capítulo 4 todavía, pero verso del 6 al 10. Dice, ya que por lo tanto queda para algunos entrar dentro de su descanso, y los previamente evangelizados no entraron a causa de la desobediencia, señala de nuevo cierto día hoy, diciendo con David respecto de este tiempo. Así dice junto con David, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todavía es el verso, es el capítulo 94, perdón, el Salmo 94, que yo le citaba hace un rato. Entonces, dice hoy, ¿no? El tiempo del que habla es ahora, hoy. Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues si Jesús, dice Pablo todavía, les hubiera dado descanso, no habría hablado después de lo relativo al otro día. Entonces queda un sabbat de descanso para la gente de Dios, pues quien entra en el descanso de Dios cesa de sus labores como Dios lo hace de las suyas. ¿Por qué insiste, dice Lane aquí, el apóstol en que hoy es el tiempo decisivo? Fíjese cómo Pablo en estos versos, que son el del 6 al 10, fíjese, Pablo en el 7, verso 7 dice esto, como está escrito anteriormente, porque David en el Salmo 94 dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Hoy. Entonces dice Lane, ¿por qué insiste Pablo, el apóstol, en que hoy es el tiempo decisivo? Los valentinianos, los seguidores de este gnóstico Valentín, podrían aprender de la tradición secreta que los 3 días diferentes significan 3 etapas diversas en el proceso del desarrollo espiritual. El primer día significa la etapa ílica, que es la etapa carnal, de inmersión en la materialidad. El segundo día representa la etapa psíquica, la natural, de conversión, el que se convierte, el que empieza a cambiar su mente, hace la metanoia, cambio de nous, metanous, cambia la mente. Y el tercer día, el día neumático, significa la iluminación o resurrección. Es cuando te abrís al silencio 100%. Para los psíquicos, o léase para la dimensión psíquica también, acordémonos que podemos hacer ese juego de no solamente este es un psíquico y aquel es un neumático, sino que yo tengo un lado neumático y un lado psíquico y un lado ílico. Para los psíquicos, el primer día indica el pasado, el segundo, el presente, y el tercero, el futuro, escatológico, en el sentido de que para los que son mentales, psíquicos, tienden a pensar en términos de ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Pasado mañana? ¿Dentro de un año? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo pasó esto de Moisés? Y pasó hace tanto tiempo, históricamente. La persona psíquica tiene una inmersión en el tiempo. Usted va a cualquier parroquia y encuentra gente que le habla de que Moisés vivió tiempo antes que Cristo y Abraham todavía antes, y que Jesús vino en el año 0 y que después va a venir más adelante también para redimir a la humanidad. Es decir, hay una escatología, es decir, una investigación en qué es lo último que va a ocurrir, en qué va a terminar todo esto, qué resultados va a dar mañana, ¿no? Como esta cosa de tiempo. Para el espiritual no hay tiempo. Entonces dice, por eso el apóstol, como le está hablando a niños, le está hablando a los psíquicos, les dice que deben elegir hoy la salvación, es decir, en la presente era cósmica. Por eso hay esta premura de decidirlo ya. O sea, usted cuando le habla a los psíquicos o a su propia mente, que es su parte psíquica, le tiene que decir a su mente: escúchame, meditar es ahora, nada de que mañana o pasado, es ya. Hay que meditar ahora, el tiempo es siempre ahora, nada de que poco a poco, cuando me sienta predispuesto, no, ahora. La mente es así, juega con esto del tiempo, de que bueno, mañana, no, ya tiene que ser. Entonces,
Dice, sin embargo, explican los valentinianos, el mensaje de salvación se comunica en cada uno de esos 3 días de forma diferente. Durante el pasado, el día carnal, ílico, sonaba como un tono sin sentido, como un eco, ¿no? En el día presente se escucha como una voz, ¿no? Foné en griego. Y en el futuro, día neumático, es entendida como logos. En el sentido de que, esto se refiere a esto, que uno cuando, como si fuera el crecimiento, uno es un niño, un adulto y un anciano. Cuando uno es niño, todo te suena a un tono sin sentido, no entendés nada. Sos un carnal y no entendés ni jota, esa es tu dimensión carnal. Cuando el acento lo empezás a poner en tu dimensión psíquica, se escucha como una voz. Ya empezás a entender un poco más, un discurso, un logos, ¿no? Como cuando uno dice geología, astrología, ¿no? Es un logos, una explicación de, o sea, es más coherente. Pero cuando llegas a ser realmente un espiritual, se escucha como, no, perdón, corrijo. Cuando uno es un psíquico, la escucha como una voz, foné, pero no la entiende, es una voz nada más. Y luego sí, cuando sos un neumático, lo escuchás como un logos, que es una voz, pero es una voz muy clara, pero que no está traducida en palabras. Es una voz nítida, concreta, que te habla con toda la contundencia del silencio, pero que no la podés traducir en palabras. Si la traducís, la mancillás, ¿no? La convertís de nuevo en foné, una palabra hecha sonido, ¿no? El logos no es una palabra hablada, es una palabra en un sentido casi metafórico, contundente, sabés, es cuando sabés exactamente lo que es. Durante la era presente, hoy llega a ser como la voz del demiurgo que llora, como una voz en el desierto, ¿no? Así llora el demiurgo, el ego. El ego hoy llora. El ego quiere ser feliz finalmente, usted, yo, llamando a los hombres a arrepentirse y a creer en el Salvador. O sea, su ego llama a los hombres, a sus distintas potencias, a los arcontes, a cada pensamiento pequeñito que usted tiene, como si quisiera usted crear un orden en su cabeza, ¿no? En su mundo. Por favor, usted le dice a sus pensamientos, quédense tranquilos, no me hagan sufrir, ¿no? Tenemos que estar bien, ¿no? Y aún si usted es un ego más abierto todavía a estos paradigmas, les dirá a sus pensamientos, tenemos que remontarnos, tenemos que buscar enaltecernos, hay que dejar esos vicios, esas cosas que tenemos que son círculos viciosos, obsesiones, tenemos que cortar con eso. Entonces el demiurgo llora como una voz en el desierto. Porque acuérdese de esto que le digo, el demiurgo también tiene una conversión a Cristo, y esa conversión es la que te abre a un cambio. Entonces, un ego maduro no es lo mismo que un ego necio. Hay egos necios que son demiurgos tiránicos, ciegos, sedientos de poder, mientras que hay otros egos que ya están casi suavecitos, suavizados, ¿no? Al servicio de algo más grande. Entonces, dice, llamando a los hombres a arrepentirse y a creer en el Salvador. A lo largo del día psíquico, el Salvador aparece solo en forma psíquica, es decir, Cristo, todavía no como el Cristo neumático. O sea, mientras usted sea muy mental y esté en ese plano, siempre Cristo se le va a aparecer como ideas, como conceptos, como imágenes, como estatuas, como libros sagrados y como posicionamientos. Pero nunca, mientras usted esté ahí, como un Cristo neumático, como un principio trascendental. No lo va a pescar eso. Y es más, si alguien viene y se lo cuenta, hasta le va a enfadar a usted. Por esta razón, el autor añade misteriosamente, fíjese, esto dice Pablo, si Jesús les hubiera dado descanso, no habría hablado después de otro día más allá de este. Por lo tanto, queda el Sabbat de la gente de Dios. Esto dice Pablo en el verso del 8 al 9. El lector iniciado comprenderá lo que Pablo quiere decir, que más allá del descanso prometido por el demiurgo a través de la fe en Jesús, existe otro descanso, el descanso en el matrimonio. Es decir, hay un verso dentro del Evangelio de Tomás, el apócrifo, que dice, hasta que no hagas del sábado, sábado, o sea, del sabbat, sabbat,
no entrarás al reino. Hacer del Sabbat significa hacer de ese descanso que necesitas, ese ego tuyo que necesita parar, el verdadero descanso. El verdadero descanso es el reposo en la fuente. Es que te abras al silencio y tengas ese matrimonio divino, esas famosas bodas del Cordero, esa sisigia, ¿no? Donde Sofía nuevamente se une amorosamente, Sofía, María Magdalena, como le quieras llamar, con Cristo. O Shakti se une con Shiva, o las Gopis se unen con Krishna, Radha se une con Krishna. Es el mismo principio, ahí está el verdadero reposo. Cuando todo lo que sos mentalmente, hasta corporalmente, vive a través de ese silencio. Se casa otra vez con el novio. Dice, ese es el verdadero descanso en el matrimonio. Una cuestión muy usada en el Tantra, el matrimonio divino, otorgado mediante el Cristo neumático por Dios el Padre. Es decir, viene del silencio esto directamente. El autor del Evangelio de la Verdad habla acerca del Sabbat del Padre como ese día desde lo alto que no tiene noche. Ese es el verdadero Sabbat del Padre, ese es el verdadero descanso. No dejar de trabajar o irte de vacaciones. Dice, su luz no decae ya que es perfecta. Continúa explicando que vosotros, los elegidos, sois ese día perfecto. Es decir, el neumático no es que alcanza el silencio. Nuestra parte neumática, podríamos decir, es silencio. Está hecha de la materia del silencio. Entonces, no es que nuestra parte neumática es nuestra parte crística. Decir que te encontrás con Cristo o que Cristo te limpió de los pecados sería como decir que tu mente se abrió al silencio lo suficiente como para que cambiase todo su contenido, se reordenase, se reestructurase. Ese cambio de paradigma es una transformación, una remisión de los pecados. Vamos a escuchar un audio pequeño que nos cuenta cómo colaborar con la espada de Damocles para, conseguir bibliografía, material de cables y conectores y todas estas cosas que tienen sus costos y que a veces cuesta conseguirlas. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Y aquí estamos con este evangelio, y dale con el evangelio, no, carta a los hebreos de Pablo de Tarso. Entonces, estamos ahora en el 4 del 11 al 13. Estamos capítulo 4 del 11 al 13. Y dice Pablo de Tarso, apresurémonos entonces a entrar en ese descanso, pues el logos de Dios, la palabra de Dios, en la Biblia normal, yo estoy leyendo aquí la versión de Lane Pagels, que intercala palabras en griego, pero lo que diría acá, yo tengo la versión en este momento Peshitta, la Peshitta que es traducida del arameo, es decir, los habitantes de la zona de Jesús hicieron una copia de las cartas de Pablo hechas en griego al arameo. Así que esta es la versión. Y dice del 11 al 13. A ver, aquí el 11. Aquí. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, no sea que caigamos a semejanza de los que desobedecieron, porque la palabra de Dios es viva. Ahí está, el logos de Dios. El logos de Dios es el Cristo. Es la dimensión neumática de todos nosotros, la dimensión espiritual. Ese logos está vivo y activo y más afilado que cualquier espada de doble filo. Así es el logos. El silencio ese es un silencio poderosísimo que reside en cada ser humano. Que no solo se encuentra, vamos a aclarar, sentándose a meditar, se encuentra en todo momento. Ya dijimos que no tiene sabbat, que no tiene descanso, porque él mismo es el sabbat. Él mismo, el silencio mismo es sabbat, es descanso. Entonces está activo siempre, activo desde su descanso. Entonces usted lo puede captar en cualquier momento, en el medio de esta explicación, caminando por la calle. Solo que, claro, sentarse a meditar, digamos que facilita porque hace que su dimensión psíquica baje de velocidad.
como una espada, dice, de doble filo, penetrando hasta dividir el alma del espíritu, la juntura de la médula, escrutando los pensamientos y las intenciones del corazón. Ante él ninguna criatura es invisible, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos, de quien es nuestro Logos. Fíjese, está diciendo que ese silencio, ese misterio, está presente en todo momento y tiene una capacidad de penetración infinita y de separar muy bien el alma del espíritu, o sea, la mente de ese silencio. Ese silencio tiene la habilidad de diferenciar bien cuál es el ruido de la orquesta y el silencio, ¿no? El ruido del instrumento musical y el silencio que ocurre cuando deja de tocar. Entonces, podríamos decir que ese silencio de la orquesta está metido por todas partes, entre nota y nota, cuando paran de tocar, entre canción y canción, y aún en la onda que describe la nota al estar sonando hay un pico y hay un valle. Y en ese valle hay mucho más silencio, dicho de alguna manera, que en el pico. Por lo tanto, diríamos que aún en el ruido está el silencio. Si no hubiera silencio, o sea, menos pico por momentos, no habría ondulación. Y si no hay ondulación, no habría sonido. Así que el sonido, como es una alternancia entre lo activo y lo pasivo, lo yin, lo yang y lo yin, Shiva y Shakti, o Shakti y Shiva, va generando todo ese movimiento, todo lo que es la vida, todo lo que es el pensamiento, gracias al silencio. Esto quiere decir que el silencio usted lo puede pescar en cualquier momento y en cualquier lugar. Dice, ¿qué significa esto? Dice Lane. Habiendo hablado anteriormente de la voz que proclama el mensaje psíquico de salvación, el mensaje traducido a nivel mental, el apóstol se refiere ahora al Logos, que según Heracleón, otro gnóstico, revela el evangelio neumático de la redención. Teodoto, interpretando el 4.12, el 12 es este que dice, por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona y es más cortante que una espada de 2 filos y penetra, lo que estamos diciendo. Él dice, Teodoto toma la espada como una imagen del poder neumático de discernimiento, como si ese silencio tuviera la capacidad de discernir. Cernir es una forma de tamizar. Uno cierne el grano, ¿no? Y lo tamiza y separa la paja del trigo, como se dice. Bueno, ese silencio es un silencio que tiene la habilidad de discernir, tiene la habilidad de separar lo que es de lo que no es. Te clarifica. El silencio es clarificador. ¿Por qué? Porque si estás tocando en la orquesta todo el tiempo y nunca haces silencio, jamás sos capaz de tomar distancia de tu propio ruido para verlo. Pero donde paraste un poco, vas a juzgar a tu propio ruido y a corregirlo, de la misma manera que el que toca un instrumento para, mira, piensa, reflexiona y después vuelve a tocar porque descubrió qué hizo mal o qué no está haciendo tan bien. Entonces, los psíquicos, dice, poseen en realidad tan solo una espada de un solo filo, ¿no? Los que viven en la mente o nuestra dimensión mental solo tienen una espada de un solo filo. O sea, pueden solo penetrar las apariencias. O sea, está diciendo, con tu mente podés llegar, pero no muy lejos. Podés mejorar un poco. El problema es que estás desde dentro. O sea, el músico, si no para de tocar y sigue tocando, puede corregir errores, pero no es lo mismo a que, por ejemplo, se grabe, se aleje, se escuche y vuelva a tocar. Ahí es diferente, ahí hay 2 filos. Dice, pueden solo penetrar las apariencias del Salvador, dividiendo la carne del hueso, ¿no? Lo que es ílico de lo que es psíquico. O sea, la mente puede separar, entender lo que es ser muy básico y lo que es ser un poco más profundo. Genial. Eso ya te da un nivel. Pero no llega más allá. Dice, no tienen el logos. Recordemos que el logos es distinto al foné. El foné es simplemente una especie de ruido o de palabra de voz hablada, ¿no? No de ruido, de voz hablada, que tiene coherencia, pero no es el logos. El logos dijimos que era como una palabra, pero sin palabra, como algo que realmente
tiene un mensaje, tiene un contenido, tiene una estructura, tiene una dirección, pero es imposible de ser traducido. Es como si yo digo, mira, me voy a poner a pensar acerca del océano. Bueno, puedo descubrir 1000 cosas. Y otra cosa muy distinta es, estoy frente al océano y me está impactando. Me está transmitiendo algo esto. Bueno, eso que te transmite es el logos. Y eso te parte al medio. Te hace descubrir 1000 cosas que no las vas a descubrir nunca pensando. Pensando va a tener un límite. Entonces no tienen el logos, la espada de doble filo que penetra para dividir el alma del espíritu. O sea, con la mente vos podés separar, digamos, tu mente inferior de tu mente superior, mejorar, no ser tan inferior, tan cuadrado, no estar en obsesiones tan groseras, pero con el logos directamente separás a la propia mente lo que es el funcionamiento mental de lo que es la vida en sí, el silencio. Con el funcionamiento mental es como si fueras un músico que podés mejorar la canción, pero con la profundidad de la que hablamos, el nivel neumático, sos capaz de detectar el silencio. Y eso te da una perspectiva que no te lo va a dar nunca el ruido. Entonces, dice, el logos que tienen los neumáticos es una espada de doble filo que penetra para dividir el alma del espíritu, el hueso de la médula. Teodoto explica del versículo 12 que el hueso significa el alma racional y celestial, y la médula, el espíritu. Entonces, fíjese, está queriendo decir que con el silencio, cuando tocas el silencio, es como tener una espada de doble filo que de por sí, acuérdese que no descansa, nunca reposa, ¿no? Como hay un salmo que dice, mi guardián no duerme, el guardián de Israel no duerme ni reposa. Bueno, ese silencio no reposa, es sumamente activo, no necesitas hacer nada, es tocar el silencio y ya te cambia. Te separa, como dice aquí Teodoto, donde lo teníamos, aquí, dice que se separa el alma racional y celestial, la mente, del espíritu, ¿no? Que está oculto en el hueso, porque separa el hueso de la médula, no la carne del hueso como hacía lo anterior, el hueso de la médula, bien profundo. Como la perforación de la carne desde el hueso significa la división de lo ílico de lo psíquico, así también el logos divide lo psíquico de lo neumático. ¿Se da cuenta? Pues según el Evangelio de la verdad, tal es el juicio que ha llegado desde lo alto, que ha juzgado a cada uno una espada desenvainada con doble hoja que corta un lado y luego el otro, el logos. Eso es el logos. El logos es el silencio que habla. Actualmente los psíquicos carecen del segundo poder de discernimiento, les falta, pero los neumáticos perciben todas las cosas en la total claridad de la visión espiritual. Y cuando decimos los neumáticos, acuérdense, no son esos o aquellos, es su dimensión neumática, que puede estar muy dormida, no dormida en el sentido que no esté activa, sino dormida en el sentido que usted vive en otro sitio, vive en su mente, por ejemplo. Ahora, en el capítulo 4 todavía, verso del 14 al 16, dice, teniendo entonces un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos nuestra confesión, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que ha sido probado en todos los sentidos en nuestra semejanza, pero sin pecado. Vayamos entonces con confianza al trono de la gracia. Dice Lane, los teólogos valentinianos, de Valentín este gnóstico, describen el papel de Jesús como el de un gran sumo sacerdote, quien ha pasado desde el pleroma, desde ese equilibrio trascendente, el ser, diríamos, a través de los cielos, la hebdómada, con el propósito de entrar en la región cósmica y compartir en semejanza humana la debilidad de la condición humana. Acuérdese eso, que para que nuestra mente pueda abrirse, ese silencio tiene que traducirse en términos mentales. Si yo en este momento no estoy hablando en términos de palabras y metáforas, usted no me va a entender, a menos que haya tocado el silencio también, con lo cual
no necesitamos hablar nada. El Tao Te Ching comienza diciendo, el Tao que se define con palabras no es el verdadero Tao. Eso es como para los neumáticos. Ahora, arranca el libro, continúa durante un montón de capítulos hablando acerca del Tao. ¿Cómo es eso entonces? Si no se podía hablar del Tao, ¿de qué estamos hablando? Si el libro se llama Tao Te Ching. Lo que está diciendo es, el verdadero Tao no es del ámbito de la mente, trasciende la mente, es el ámbito neumático que tanto usted como yo somos. Sin embargo, si no lo pescamos porque no estamos habituados a tocar ese nivel, bueno, vamos a hablarlo en un nivel mental. Vamos a traducirlo y a contar cuentitos, ¿no? Para que lo podamos entender. Así que estamos. Dice... ¿Dónde estábamos ahora? Aquí. Acá. De la condición humana. A través de la mediación, los psíquicos también pueden esperar recibir misericordia y gracia y finalmente acercarse al trono de la gracia con confianza, como hacen los elegidos, los neumáticos. Es decir, cuando usted, mediante cuentitos, mediante explicaciones mentales, ¿no?, de aquello que es el silencio, mediante teologías, filosofías, usted va, o psicologías profundas, usted va como entendiendo, aunque sea mentalmente, de qué se trata esto del silencio, y usted entonces va a abrirse. El demiurgo se va a convertir al Salvador, es decir, su ego va a decir, me interesa, eso me interesa. No lo va a entender, no lo va a poder captar realmente, lo va a entender siempre mal, porque la mente no puede captarlo. La parte no puede captar la totalidad, la música no puede captar al silencio. Sin embargo, va a ser un punto de apertura. Gracias a eso usted se abre y de ahí algo sale, ¿no? Entonces, por eso, en términos gnósticos, los psíquicos, o sea, su mente, gracias a esto se van acercando al trono de la gracia. Se van alcanzando lo mismo que los elegidos tienen por derecho propio. Es decir, su parte silencio ya lo tiene por derecho propio, pero usted, su parte mental, tiene que caminar hacia eso. Por eso muchas personas que tienen una experiencia como la de Tomás de Aquino, mística, si no convierten al demiurgo también, si no la traducen mentalmente y no la van asimilando y no la van entendiendo y procesando, a veces se queda solamente en eso. Se queda simplemente en que fue un atisbo, casi como si usted por error hubiera caído, no sé, la orquesta hubiera dejado de tocar porque se escuchó un portazo. Y bueno, fue un silencio para arrancaron otra vez. Nadie lo aprovechó ese silencio. O usted tomó, no sé, ayahuasca y ese viaje no le sirvió para nada porque usted no sabe ni por qué lo hizo y su vida sigue exactamente como siempre. Pero si usted se cuenta un cuento y se explica el qué pasó en ese viaje con el psicodélico y todo eso, bueno, su mente se va a abrir en esa dirección y es importante que lo haga. Porque tener una experiencia mística que fue casi como un error o fue simplemente un tocar y salir sin que eso cale, no trae consecuencias. Necesita estar en todas las dimensiones de su ser, en la psíquica, en la carnal. Por eso se dice que los neumáticos son masculinos y los psíquicos son femeninos. Es decir, su parte neumática es como hombre, masculina, y su parte mental es como femenina. Y los neumáticos tienen que ir a buscar a los psíquicos y casarse con ellos. Es decir, ese matrimonio tiene que darse para poder hacer los neumáticos también y llevarlos al trono de la gloria, de la gracia. Esto es, su parte silencio tiene que venir cada vez más e invitar a su parte mental para que se anime a entrar dentro de este plano. Entonces, dice ahora en el capítulo 5, ya estamos terminando este episodio, esta emisión del programa, pero vamos a ver este capítulo, a ver si podemos abarcarlo. Capítulo 5, versos del 1 al 4 ahora, ¿no? Dice, pues todo sumo sacerdote elegido entre los hombres es designado por los hombres en relación a Dios, para que pueda ofrecer dones y sacrificios por los pecados, dice Pablo, ¿no?
puede mostrarse paciente con aquellos que son ignorantes y yerran, pues él mismo está envuelto en debilidad, ya que necesita ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los pecados del pueblo. Es llamado por Dios como lo fue Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Y era como el arquetipo del sacerdote. ¿Qué significa esto? Dice Lane. Tiene que tomar el lector las palabras de Pablo literalmente, como un testimonio de los sacerdotes levitas, que era la casta, la tribu de Israel. Había 12 tribus, una de ellas era la tribu de Leví. Los levitas eran los que estaban hechos para ser sacerdotes, donde quiera que estén. Como un testimonio de los sacerdotes levitas del antiguo Israel, se lo pregunta Elaine. ¿Está hablando realmente Pablo de algo que es una institución, como si yo hablase de lo que es ser un alcalde? Ptolomeo cita, un gnóstico, a Pablo como su autoridad para mostrar que todo el apartado ritual de la ley que está citando Pablo debe ser interpretado simbólicamente. Muy clásico esto en los gnósticos, en términos relativos a la comunidad cristiana del presente. Heracleón, otro gnóstico, identifica específicamente a los sacerdotes levitas y dice que son un símbolo de los psíquicos que son salvados. Es decir, son un símbolo del demiurgo convertido y de todos los pequeños demiurgos que tenemos dentro. Es decir, no solo de mi ego, sino de todos esos pequeños aglutinamientos que me dan identidad, que van convirtiéndose. Esos son los levitas. Es decir, nosotros tenemos todo tipo de pensamientos dentro. Esos pensamientos, podríamos decir metafóricamente, se agrupan en 12 tribus, en 12 grupos, ¿no? Están los grupos de los sacerdotes, es decir, pensamientos que buscan mediar entre la mente y el silencio, pensamientos que son más guerreros, pensamientos que son más ambiciosos, pensamientos que son más carnales, distintas tribus. Y la tribu de la que está hablando Pablo es aquella que dentro de la mente es la que busca propiciar a lo divino, al silencio y acercarse a él. Es la tribu de los levitas. Entonces dice, Heracleón identifica específicamente a los sacerdotes levitas como que son un símbolo de los psíquicos que son salvados, que permanecen actualmente fuera del pleroma. Como, está hablando como que esos pensamientos nuestros, como cambian su paradigma, casi ya es como si vivieran en la mente, pero no vivieran en la mente. Son ese dedo que apunta a la luna. No son la luna, pero por lo menos ese dedo está apuntando ahí. Es aquella parte de usted que está focalizada en eso. Dice, son capaces de tratar con otros psíquicos en sus errores e ignorancias, ya que ellos mismos están envueltos en la debilidad, la condición de la creación material. Es decir, si usted empodera, ¿no?, usando una expresión que usan mucho los evangélicos, a esos levitas que viven dentro de usted, es decir, le da fuerza, alimenta a los dedos que apuntan a la luna dentro de usted, a sus partes que buscan al silencio, a ese músico de la orquesta que se está preguntando qué pasará cuando paren de tocar, ¿no? ¿Qué pasa entre nota y nota? Ese es el levita. Mientras que hay otro músico que no, que está enganchado o que quiere que lo aplauda más el público, distintos. Pero el levita, el pensamiento conducente a la iluminación, ¿no? Los tibetanos, por ejemplo, dicen que uno debe ser introducido a la realidad de la base de la mente, ¿no? Es decir, a uno le tienen que contar de qué trata la vida y que hay un silencio. Si no, uno a veces no se entera. Se pasa toda la vida y no se entera. Entonces, cuando uno le cuentan, viene otro y te lo cuenta, los pensamientos tuyos que van a estar abiertos a esto van a ser los levitas. Va a haber unos propicios. Bueno, esos, como son tus pensamientos y tienen las mismas falencias que tienen el resto de tus pensamientos, van a ser muy convincentes para tus otros pensamientos. Es como que estos músicos sensibles van a ser muy convincentes para los otros músicos menos sensibles porque los van a ver como pares. Los otros músicos van a decir... Bueno, lo que me está diciendo acá González
puede ser coherente, porque él es músico como yo. Y entonces hay como una especie de contagio de tipo virus dentro de su mente, así como hay pensamientos suyos que pueden sembrar una semilla de ignorancia, de dolor o de lo que fuera, hay otros que pueden sembrar un gran despertar. Y de eso se trata, de alimentar a esta casta de levitas, de pensamientos levitas que se nutren, que son los que le dicen a usted mismo: sentate, Roberto, a meditar un ratito, no te cuesta nada, vamos a leer un poco de las escrituras, o estudiar un poco, o escuchar unos podcasts constructivos, a ver si podemos entender esto de la no dualidad. Cosas así, que le van abriendo a usted el paradigma, le van cambiando la mente. Hasta aquí vamos a ver hoy entonces con la carta a los hebreos, que tiene, ya le digo cuántos capítulos tiene la carta a los hebreos. Mire, se lo voy a decir ahora mismo, 13 capítulos, recién estamos por el 5, así que tenemos por delante algunos más, pero ya ve qué interesante es, porque luego usted accede ahí a su Biblia, a su Nuevo Testamento, y cuando empieza a repasar todo esto, descubre que lo que hasta ayer era aparentemente algo histórico, de los judíos, aburrido, arengas morales, tiene un contenido sumamente actual, profundo y no dependiente de ninguna creencia. Vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo participar de nuestro grupo de Telegram que tenemos aquí con el programa, y ahí volvemos ya para despedirnos. Ahí va. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices: hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. Y ya nos despedimos entonces. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y vamos a escuchar nuestra cortina de despedida. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!